a la semana del 9 al 13 de noviembre. Para esta clase, chicos, vamos a trabajar en la unidad 4, ya la última unidad, ¿cierto? Que corresponde al eje de estadística y probabilidades. Esta unidad recibe por nombre realiza tus propias encuestas. Así que ya más o menos de acuerdo al nombre se darán cuenta que está apuntado al tema de encuestas, población, muestra, ya media, moda, pero lo que puntualmente vamos a ver nosotros es lo que nos dice nuestro objetivo de clase. Representar los datos obtenidos en distintas muestras mediante tablas de frecuencia, ¿ya? O tabla de frecuencia. Eso es específicamente lo que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Solamente aprender a organizar una tabla, representar los datos que se nos entregan en una tabla de frecuencia. Después vamos a aprender a interpretar estos datos cuando ya estén en una tabla de frecuencia. ¿Qué me dice? Una tabla de frecuencias se utiliza para organizar información de manera resumida y ordenada y se la considera completa si está formada por. A ver, como dice aquí, me va a permitir organizar cierta información. Por ejemplo, cuando está todo este tema de las candidaturas, ya hablemos hace tiempo, ¿cierto? Las candidaturas presidenciables, entonces se van haciendo sondeos. ¿Qué significa sondeos? Que se van realizando encuestas, ¿cierto? Antes de que sea el día de la votación, ¿cierto? Para ver qué candidato lleva la ventaja o qué candidatos están empatados o quién está definitivamente lejos de la carrera presidenciable o de llegar a la presidencia, ¿cierto? Entonces se realizan estas encuestas. Y como entenderán que si se realiza una encuesta en toda la región metropolitana, son cientos de personas a quienes se le van a preguntar. Y si se realiza esta encuesta a todo Chile, es mayor la cantidad de personas que van a dar respuesta. Por lo tanto, cuando tenemos una encuesta de esa forma, de esa magnitud, utilizamos estas tablas de frecuencias, como dice ahí, para resumir la información, para ordenar la información y para que cualquiera pueda entenderla. ¿Ya? También se utiliza cuando queremos hacer estas encuestas chiquititas, no sé, el año pasado se acuerdan que hicimos encuestas donde preguntábamos ciertas cosas a los compañeros, ya, eso también nosotros lo podemos organizar en una tabla de frecuencia, ¿ya? Pero para que entiendan, disculpen, que esto se puede trabajar a una mayor escala, ¿cierto? A una mayor cantidad de datos, como una encuesta a nivel nacional, como una encuesta también pequeña que uno realice, ¿ok? Ya, y como dice aquí, si está completa con todo lo que ustedes ven aquí, es una tabla de frecuencias, pero sumamente organizada y que nos va a prestar mucha utilidad para lo que tengamos que hacer o para cómo tengamos que interpretarla más adelante, ¿ya? Entonces, parto. Acá, vamos a partir entonces, voy a buscar el puntero, ahí está. ¿Qué me dice aquí? La variable de estudio, o sea, ¿qué es lo que yo voy a preguntar en mi encuesta? Ya, por ejemplo, como yo les decía, ya, el año pasado ustedes hicieron ciertas preguntas donde algunos preguntaban, no sé, ¿cuál es tu color favorito? Esa es la variable de estudio que va a ir aquí. Aquí por mientras dice variable, pero si mi encuesta va a hablar solamente del color favorito, yo aquí en vez de colocar variable, voy a colocar color favorito. ¿Ya? O color, basta con colocarle color también. Pero para ser más específico, color favorito, porque es lo que estoy preguntando, valga la redundancia, en la pregunta de mi encuesta. Si yo aquí, como les hablaba de los candidatos, ¿cierto? Cuando estaban hace tiempo todo lo que era... no, pero vámonos a algo más actual. Cuando hace poquito se votó, ¿cierto? Para cambiar o no la Constitución, ¿ya? Entonces también aquí la variable podría haber sido constituyente o mixta, que eran los tipos de constitución, ¿cierto? Entonces aquí podría haber sido tipo de constitución. Entonces acá abajo van a ir las variables del dato del estudio. ¿Cuáles eran los tipos de constitución que había? La mixta y la constituyente. Eran solo dos. ¿Ya? Luego, ¿qué significa la frecuencia absoluta? Que se va a designar con esta F minúscula para que más adelante cuando ustedes en una tabla se encuentren solo la F minúscula, ustedes digan, es frecuencia absoluta. Acá está escrito con todo, ¿cierto? Pero la vamos a simbolizar con esta F minúscula, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada dato, ¿ok? Que esto nosotros lo vimos el año pasado, chiquillos. Ya, entonces aquí yo tengo que ir colocando cuántos datos se repite cada uno de los que van a estar acá en la variable, ¿ya? Por eso dice número, voy a utilizar números aquí. Número de veces que se repite cada dato de la variable de estudio, ¿ok?
Voy a recordar también que una vez que yo tengo todas mis frecuencias absolutas, que después lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, tengo todas mis frecuencias absolutas anotadas aquí, siempre debo sumar todas las frecuencias absolutas y colocar el total acá abajo. ¿Por qué? Porque al colocar el total que me dé de la suma de todas mis frecuencias, tiene que coincidir con el total de datos que me entregaron a mí. ¿Ya? Si dice que yo entrevisté a 15 personas, yo acá sumo toda mi frecuencia y me tiene que dar 15. Porque si no, quiere decir que alguna frecuencia está mal contada. Y chiquillo, hago hincapié, la frecuencia es súper importante, la frecuencia absoluta, porque de la frecuencia absoluta voy a trabajar con todo el resto que viene para acá. Entonces, si yo aquí tengo un error en esta frecuencia, va a estar todo el resto de la tabla errónea, ¿ya? Entonces, esta es primordial calcularla bien. Ya, después me voy al ladito, está la frecuencia absoluta acumulada. Si se fijan, se mantiene la palabra frecuencia absoluta, pero le agrego acumulada. Y la vamos a designar con esta F mayúscula, ¿ya? La absoluta, F minúscula, la absoluta acumulada, F mayúscula. ¿Qué me dice aquí? Que esta frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de valores menores o igual al valor de la variable en cuestión. Está un poco engorrosa esta, pero después cuando yo le explique cómo calcularla se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿ya? Es la suma de lo que voy a tener acá, en la frecuencia absoluta, ¿ya? Esta frecuencia absoluta acumulada depende de la frecuencia absoluta de acá, ¿ok? Luego tengo la frecuencia relativa, que la vamos a designar con FR, F minúscula, R minúscula, ¿ya? Es como la R abajito. ¿Qué me dice que es la frecuencia relativa? Es el cociente, si me habla de cociente, me está diciendo que voy a tener que dividir. ¿Entre quién? Entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Ya? Por eso yo les decía que todas las que vienen desde aquí hacia la derecha dependen de la frecuencia absoluta o nacen de la frecuencia absoluta. Y acá me dice, la relativa va a ser el cociente, o sea que voy a tener que dividir la frecuencia absoluta con el número total de datos. Y acá me lo está explicando. ¿Ya? Y la suma de cuando tenga todas mis relativas listas, las debo sumar, que van a ser decimales, y esto me tiene que dar 1. En algunas excepciones, chiquillos, porque nosotros aquí en los decimales vamos a sacar solo hasta la centésima, ¿ya? Entonces, cuando sumemos, mi sumatoria me puede dar 0,98, 0,95, 0,96. Del 95 hasta el 99, yo lo aproximo a 1, ¿ya? Porque puedo redondear esa cifra, pero si me da 0,88, 0,75, 0,2, ya algo sucedió acá en las frecuencias relativas que no está correcta, ¿ya? Luego tengo la frecuencia relativa acumulada, FR, F mayúscula, R minúscula, o sea, esta relativa acumulada depende de esta, ¿ya? ¿Qué me habla aquí? Es muy parecida a esta, porque también se debe ir sumando valores para llegar a un total, ¿ya? Y por último tengo la frecuencia relativa porcentual, FR porcentual. Esta, chiquillo, es porcentaje. Aquí vamos a tener que volver atrás a nuestros conocimientos, activar nuestros conocimientos en cuanto al porcentaje, a calcular porcentaje, porque aquí se utiliza, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos calcular? Utilizando la frecuencia absoluta, ¿ya? Dividido en el total de datos multiplicado por 100. Pero ahora yo les voy a enseñar otro truco para sacarla también, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, al tener esta tabla completita, a mí me sirve mucho porque así yo puedo después interpretar, leer información, extraer información de la tabla, ¿ya? O si me hacen preguntas de acuerdo a la información de la tabla, yo mirando la tabla voy a poder responder. Cuando ustedes inician con estadística, chiquillos, parten desde segundo básico viendo los gráficos y de ahí nosotros vamos contestando preguntas de acuerdo al gráfico. Ahora ya en esta etapa tenemos, igual que en sexto el año pasado, que vimos un poco de estos chiquillos, de las tablas de frecuencia, el que tenga su cuaderno la puede buscar porque va a encontrar la frecuencia absoluta, va a encontrar la variable de estudio, ¿ya? Y va a encontrar la frecuencia relativa. Así que el que tenga, mírelo para que haga memoria, ¿ya? Les decía yo que así como utilizábamos los gráficos para contestar preguntas, ¿cierto? Para interpretar información, también ahora nos sirven estas tablas de frecuencia, nuestra tabla de frecuencia, ¿ya? Ya, la situación es la siguiente, chiquillos. Kilogramos de basura que producen las familias de un condominio al día, ¿ya? Eso fue, si lo sí, llevémoslo a un contexto.
la municipalidad, por ejemplo, de Villa Alemana quiere saber, hacer un catastro, ¿cierto? De ver cuánta basura es la que en cada condominio que hay en Villa Alemana se produce al día, o sea, en un día, ¿ya? Entonces, personas le preguntaron, ¿cierto? A las familias de todos los condominios le hicieron esta pregunta y las familias fueron contestando. Imaginémonos que nos entregaron la información solo de un condominio, ¿ya? Y miren, esta es la información, ¿ya? Aquí están los datos. Usted dirá, ¿qué son esos datos? ¿Por qué números? Porque recuerden que nos está hablando de kilogramos, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que va a ser expresado en kilogramos. Aquí hay 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 3, 2, 4, 5, 0 kilogramos, 4. Seguramente este 0 es porque está bajo el kilogramo. O sea, son 250 gramos, 500 gramos, 750 gramos, ¿ya? Un aplauso para esa familia que produce poquísima basura, ¿ya? Pero así hay otra familia que produce mucha basura. 5 kilogramos al día. Puede ser también porque son muchos integrantes en la familia, ¿cierto? Ya. Todos estos números que están aquí son kilogramos, ¿ya? Eso quiere decir que a cuántas familias se les preguntó sobre su cantidad de basura. Para eso yo cuento los datos que tengo aquí. Y al contar mis datos son 14. O sea, que se le hizo la pregunta a 14 familias de un condominio. Ya, con esta información, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? La vamos a llevar a una tabla de frecuencias. La tabla aquí ya está lista, pero tranquilos porque yo le voy a ir explicando de dónde salieron estos datos, ¿ya? O cómo los obtuve. Vamos por acá. La primera casilla de mi tabla dice kilogramos de basura. Recuerden que en la explicación anterior aquí se decía muy específicamente que aquí va la variable de estudio, ¿ya? Esta variable es lo que se pregunta acá arriba. ¿Qué fue lo que se le fue a preguntar a las familias? Los kilogramos de basura, ¿ya? Entonces acá, kilogramos de basura. A lo mejor le podría yo haber puesto kilogramos de basura al día para dejar más completo esto. Pero yo, teniendo en cuenta que acá arriba está un poco la información, por eso acá solo coloqué kilogramos de basura. Entonces, como aquí está la variable de estudio, que son los kilogramos de basura, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los datos que tengo acá arriba, los kilogramos que acá arriba están desordenados, acá abajo los voy a colocar en forma ordenada de menor a mayor, ¿ya? Entonces, yo busco aquí el dato menor es 0, va aquí, en la primera fila. Luego continúo con 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, la tabla llegó hasta ahí porque no tengo necesidad de colocar 6, 7, 8, 9 si acá arriba no está. No están esos datos. Entonces, solo hasta el dato mayor, que sería 5. Hasta ahí llega mi tabla. Luego, en mi siguiente columna, coloco la frecuencia absoluta. A todo esto, chiquillos, yo los invito a que revisen su cuaderno del año pasado, ¿ya? Porque en el caso del sexto B el año pasado nosotros vimos las tablas de frecuencia, hicimos encuestas y tabulamos. Y me parece que los chiquillos del séptimo, ustedes chiquillos del séptimo A igual lo hicieron. Así que revisen si tienen ahí sus apuntes del año pasado porque les van a servir bastante, ¿ya? Entonces aquí en esta columna coloco la frecuencia absoluta. ¿Y qué me decía de la frecuencia absoluta? Que es el número o la cantidad de veces que se repiten los kilogramos de basura, ¿ya? Entonces voy a utilizar acá. Yo ya coloqué los números, pero los voy a corroborar tachando acá arriba, ¿ya? Entonces, voy a utilizar para tachar, voy a buscar acá, vamos a usarlo con azul, ¿ya? Entonces, parto por el kilogramo 0. ¿Cuántas veces está el 0? Una vez. Le voy a hacer una X aquí para acordarme, ¿ya? Luego, el kilogramo 1, o el dato 1, o el kilogramo de basura 1, ¿cierto? ¿Cuántas veces está? Está 1, 2, 3. 3 veces. Entonces nos fijamos, sí, el 1 está 3 veces. Bien. Ahora voy a ir con el kilogramo 2. Arriba voy a tachar cuántas veces está el 2. Yo acá puse 3. Vamos a ver si coincide que este dato 2 esté 3 veces arriba. ¿Ya? Voy a tachar para contar nuestro dato 2. Ya, voy acá. Voy a hacer para el otro lado el tachar. 1, 2 y 3. Bien. Ahora veamos el kilogramo de basura 3 o los 3 kilogramos de basura. Me dice que está 4 veces. Veamos efectivamente. 1, 2, 3.
4 veces está el 3. Muy bien. Los 4 kilogramos de basura. Me dice que está 2 veces arriba. Veamos el 4. Voy a colocar la línea arriba. 1, 2. Bien. Y los 5 kilogramos de basura me dice que está una vez. Veamos. Sí, el 5 está una vez. Sí. Si se fijan, al tachar arriba, que es una estrategia, chiquillos, lo hice con distintas formas. ¿Por qué? Porque si en algún minuto yo tengo que volver a revisar mi frecuencia absoluta, voy mirando lo que ya taché. ¿Ya? Porque si no tendría que borrar todo y volver a revisar si efectivamente el 1 o 1 kilogramo está 3 veces. ¿Ya? Entonces, les aconsejo una estrategia que se puede utilizar porque cuando tenemos aquí, yo tengo 14 datos, pero imagínense si les doy 20, 30 datos, hoy es mucho más complejo para entrar a contar cuántas veces está el 2, cuántas veces está el 3, ¿ya? Ya, ahora, antes de pasar a la frecuencia absoluta acumulada, hay algo muy importante, que lo dije anteriormente donde está la tabla completa. Una vez que ustedes tengan todas sus frecuencias absolutas listas y que corroboraron que estén bien con los datos de arriba, yo sumo todas las frecuencias absolutas, ¿ya? 1 más 3 más 3 más 4 más 2 más 1 y esa sumatoria la voy a colocar acá abajo. Debe ir, ¿ya? Tiene que estar. Voy a corregir mi 1 ahí, que me salió un poquito raro. Vamos a corregir el 1, ¿ya? ¿Por qué debe estar, chiquillo, esta sumatoria? Porque esta sumatoria más adelante les va a servir para sacar la frecuencia relativa, ¿ya? Y obviamente la porcentual, las dos relativas y la porcentual, ¿ya? Entonces la sumatoria vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que sumé? Sumé todas mis frecuencias absolutas, sumé 1 más 3, más 3, más 4, más 2, más 1, la sumatoria de todo esto me dio 14. Ahora yo voy a ir arriba y voy a contar efectivamente que hayan 14 datos, porque o si no me coincide la cantidad de datos que tengo acá arriba con la sumatoria que yo hice, eso quiere decir que algo está mal aquí en mi frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Coincide? Sí, entonces está correcto. Ya, de la frecuencia absoluta, que la simbolizamos con esta F minúscula, yo acá volví a colocar frecuencia absoluta, pero más adelante solo voy a utilizar los símbolos, ya para que se vayan acostumbrando. En la tercera columna de mi tabla está la frecuencia absoluta acumulada. Si se fijan, es igual a esta, nada más que aquí agregamos la palabra acumulada y el símbolo ahora es la F mayúscula. ¿Cómo la calculo yo? Para llegar a estos datos que yo ya los tengo listos aquí. ¿De dónde saqué estos datos? Les explico al tiro. La primera frecuencia absoluta acumulada es la misma que la frecuencia absoluta. Se repite, ¿ya? Por eso está el 1 aquí en la absoluta y acá en la acumulada también parto con el 1. Ahora, el cambio viene aquí. Para llegar al 4, ¿de dónde saqué ese 4? Porque sumé el 1 con el 3. Se va sumando en forma diagonal, ¿ya? Le voy a colocar acá el símbolo de la adición, ¿ya? 1 más 3 me va a dar 4. Ahora, como saqué el 7, sumando 4 más 3 me da 7. Recuerde que esto se está sumando, ¿ya? De a donde obtuve el 11, sumé el 7 más el 4 y me dio 11. El 13, sumé 11 más 2, ¿ya? Y me dio 13. Por último, de a donde saqué el 14, sumando 13 más 1, ¿ya? Me dio la suma o el total de 14. Y fíjense que en la absoluta acumulada, inmediatamente, al final siempre me va a dar el total de datos, ¿ya? ¿Cuántos datos tenía acá arriba? 14. ¿Cuánto me dio la sumatoria de la absoluta? 14. Y el acumulado siempre al final voy a llegar al total de datos. Si es que no llegas, es porque sumaste mal o porque tu absoluta estaba mala, ¿ya? Ya, voy a la relativa. La frecuencia relativa, su símbolo es FR, ¿ya? Minúsculo todo.
La relativa se expresa en decimal porque decía que era el cociente de la frecuencia absoluta y el total de datos. Yo acá la expresé como fracción para entender de dónde salió el decimal, pero ya más adelante ustedes simplemente colocan el decimal. Nuestro decimal, chiquillo, lo vamos a trabajar hasta la centésima. En cada una de estas divisiones me dio un decimal más grande que la centésima. O sea, en este caso, disculpen, más pequeño. Recuerden que más decimales indica que es un número más pequeño. ¿Ya? Pero nosotros solo la vamos a trabajar hasta la centésima, 2 números después de la coma. ¿Ya? Entonces, armo mi frecuencia relativa en fracción para entender, vuelvo a repetir, de dónde salió el decimal. La primera queda armada con la absoluta, la estoy mostrando acá, la absoluta era 1 de 14 o 1/14, ¿ya? Total de datos. 1 de 14. Después la otra absoluta es 3, por lo tanto acá 3 de 14. La siguiente también es 3 de 14. 4, la que sigue, por lo tanto acá es 4 de 14. 2, la penúltima, 2 de 14. Y la última era 1 de 14. ¿Ya? Ahora yo divido. Una vez que ya las tengo en decimal, yo puedo hacer la división. Voy a hacer la división acá abajito. 1, para entender de dónde saqué ese 0,7 por si no se recuerdan, aunque el video de las decimales igual lo tenemos, cosa de buscarlo, chiquillos, ¿ya? Porque esto ya lo vimos hace tiempo. Entonces, digo, 14 en 1 ¿cabe? No cabe, por lo tanto, agrego un 0 y coma el cociente y agrego un 0 acá para que se convierta en un 10. 14 en 10 tampoco cabe, por lo tanto eso lo expreso con un 0 y ahora le agrego, no puedo colocar una coma acá otra vez, recuerden que los decimales solo llevan una coma. Ahora, como 14 en 10 todavía no cabe, le agrego un 0 más para que se convierta en un 100. Y 14 en 100 sí cabe. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y eso me da 98, me va a dar una diferencia de 2. ¿Ya? Voy a colocar la diferencia. Aquí yo debería agregar un 0 y continuar mi división, pero no es necesario porque yo les expliqué, para el caso que estamos trabajando en la frecuencia relativa, necesitamos solamente hasta la centésima, 2 números después de la coma. ¿Ya? No es necesario seguir la división. Ya. 3 de 14 me da 21 centésimas. Vuelvo a anotar el mismo resultado abajo porque tengo la misma frecuencia relativa. Luego, 4 de 14 divido 4 en 14 me da 28 centésimas. 2 en 14 al dividir su cociente me da 14 centésimas y 1 de 14 ya lo sabemos porque estaba acá arriba, me da 7 centésimas. Las copio. Aquí, en la relativa, es importante sacar la sumatoria de los decimales. ¿Qué significa? Tomar todos los decimales y sumarlos. Recuerden que para sumar decimales hay que ordenarlos así como están aquí, ¿ya? En forma vertical, ¿cierto? Aprovechemos que están ordenaditos. Le voy a colocar acá el más, porque es la sumatoria, ¿ya? Y voy a sumar. 7, 1, 8, 4, 7 me da 28, ¿ya? Voy a colocar acá 28. Reservo el 2. Ahí, chiquitito. Y ahora sumo 2, 4, 6, 8 más 1 me da 9. Bajo la coma en el mismo lugar y coloco la parte entera que sería un 0. ¿Ya? En la tabla anterior decía que esta sumatoria de las relativas te debe dar 1. Y usted dirá, tía, pero no nos dio 1, nos dio 0,98. Sí, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando hasta la centésima. Y este 0,98 yo lo voy a aproximar, voy a colocar el símbolo de aproximar y eso lo dejo en 1. Y ahí digo que la sumatoria de mi frecuencia relativa, ya, la sumatoria de mi frecuencia relativa es igual a 1. Me voy a la relativa acumulada, al igual que la absoluta acumulada, ¿cierto? Se simboliza, disculpen, con una F mayúscula y la R minúscula, ¿ya? Esta frecuencia relativa acumulada, chiquillos, se forma de la misma forma que hicimos la relativa acá, pero ahora trabajamos con la frecuencia acumulada. Entonces, parto con el 1 de 14, nuevamente en fracción, para que se entienda de dónde salieron los decimales, ¿ya? Eso quiere decir que tomé este 1 de la relativa acumulada con el total de datos que es 14 y formé la fracción. Después acá tengo un 4,
Aquí hay que tener cuidado para no confundirse y trabajar con esta, porque esta ya la ocupamos, la relativa, la absoluta. Entonces ahora aquí en la acumulada, absoluta acumulada, 4 de 14, 7 de 14, 11 de 14, 13 de 14 y 14 de 14. ¿Ya? Divido 1 de 14, ya tenemos la división resuelta, sabemos que nos da 7 décimos. 4 de 14 ya la tengo acá, ya no tengo para qué volver a realizarla, me da 28 centésimas. Luego, 7 de 14 sí debo realizar la división, ¿ya? Aquí usted dirá, tía, pero usted dijo hasta la centésima. Sí, yo dije hasta la centésima, pero esto nos va a dar justo, por eso quedó con 5, ¿ya? Pero ustedes, si quieren, le agregan un 0 para que les dé hasta la centésima, ¿ya? Y ahí tenemos a todos nuestros decimales hasta las centésimas, ¿ya? Luego continúo. 11 de 14 me da 78 centésimas, 13 de 14, 92 centésimas. Y 14 de 14 no me va a dar un número decimal, me va a dar 1 justo. Esta, la relativa acumulada, siempre les debe dar 1, ¿ya? Y así no hay que sumar, ¿ya? Y fíjense con los decimales, de 7 aumenté a 28, de 28 a 50, a 78, 92 hasta llegar a 1. ¿Ya? Eso les va a pasar en las tablas cuando ustedes las realicen, que siempre va a ir aumentando, ¿ya? Y va a llegar a 1. Bueno, en algunos casos les puede dar acá un número decimal mayor que 7 y después acá otro mayor, puede ser relativo dependiendo la frecuencia absoluta. Pero lo importante es que la relativa acumulada siempre deben llegar a 1. ¿Ya? Ya, y por último, la relativa porcentual. Aquí nosotros tenemos que trabajar con porcentaje, chiquillos. Cálculo de porcentaje que ya lo vimos hace poco tiempo. ¿Ya? Así que aquí hay que aplicar tema de porcentaje. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo yo? Que cuando saquen el porcentaje, saquen con un decimal. ¿Ya? Yo acá lo hice un porcentaje exacto. Pero, por ejemplo, al sacar la frecuencia relativa, ¿ya? Porcentual, yo la obtengo de esta. 1 de 14, como nos decía atrás en la tabla, podemos dividir 1 de 14, me da 7 centésimas. Este 7 centésimas lo multiplico por 100 y me va a dar 7%. ¿Ya? Acá me da un 21,4%, pero yo lo dejé en 21. El que quiera colocar el decimal después de la coma hasta los décimos, hágalo. ¿Por qué? Porque les va a dar, después la sumatoria de todas estas frecuencias porcentuales me tiene que dar un 100% justo. ¿Ya? Entonces, si colocamos, en este caso, el decimal, al sumar me va a dar un 100 justo. ¿Ya? Pero el que no quiera colocar el decimal, coloque el porcentaje redondeado, ¿ya? Sin el decimal. Entonces, voy a sumar. Sumo 7, 21, 21 más 28 más 14 más 7, ¿ok? Y la sumatoria de eso, voy a colocarlo al tiro, me va a dar 98%. ¿Ya? No me dio un 100% justo. ¿Por qué? Vuelvo a explicar. Porque yo no coloqué ningún porcentaje como decimal. ¿Ya? Pero esto yo lo aproximo a 100. Siempre la sumatoria de la relativa porcentual nos tiene que dar un 100%. Si nos da un 98, un 99, un 96, 97, 95, aproximémoslo a 100, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, el que quiera hacer para que le dé un 100 justo, colóquenle el decimal, un número después de la coma, a cada porcentaje y ahí les va a dar inmediatamente 100. ¿Ya? Puede que en algunos casos se le pase a 101, 102, 103, 104, 105. Hasta ahí también estamos bien porque lo podemos redondear al 100%. Pero si es mayor que eso, mejor quitar los decimales en los porcentajes. ¿Ok? Ya, chiquillos, esto es nuestra tabla de frecuencia. Les voy a dejar los ejercicios. Ya, ahí en las instrucciones también se los voy a dejar, pero les aprovecho de decir aquí, no se desesperen con realizarlo porque a lo mejor no le quedó claro porque es harto número, de repente entre cada frecuencia uno se puede confundir. Esperen hasta la clase online porque la vamos a trabajar nuestros ejercicios, también nuestra guía en la clase online. ¿Ya? El que quiera aventurarse antes porque la entendió, porque cree que entendió, también lo puede hacer, ningún problema. ¿Ya? Ya, chiquillos.
Los dejo con esta información nueva en cuanto a nuestra última unidad. Que estén bien, cuídense, nos vemos en la próxima clase online.